Buenos días a todos, mi nombre es Paulina Quiñones Mafasanti, mi compañera es Noelia Brum. Somos residentes de segundo año del Hospital Italiano de Buenos Aires y les traemos hoy este ateneo que titulamos APTT prolongado en una paciente joven cuando los algoritmos no alcanzan. Vamos a empezar presentándoles un caso clínico. En este caso se trata de una paciente de sexo femenino de 42 años de edad que se atiende hace muchos años en nuestro hospital. Como antecedentes personales de relevancia podemos mencionar que es VIH positivo desde el año 2002 y a partir del año 2017 empezó a ser seguida por el servicio de reumatología ya que se le hizo el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Como todos sabemos o hemos escuchado alguna vez, estos pacientes suelen tener daño renal y por ese motivo era seguida muy de cerca con estudios de orina. Y lo que se vio es que empezó a presentar proteinuria y microhematuria. Es por este motivo que el día 15 de noviembre del año 2017 deciden hacer una interconsulta con el servicio de nefrología. Al examen físico se constata hipoventilación en campo inferior derecho y edemas en ambos miembros, y el médico nefrólogo decide solicitarle una ecografía renal, una radiografía de tórax y un laboratorio. Nos vamos a centrar obviamente en la parte del laboratorio. Tenemos que tener en cuenta que en este momento el médico nefrólogo estaba pensando en la posibilidad de tener que realizarle una biopsia renal a esta paciente. El día 17 de noviembre llega una muestra al laboratorio. Les mostramos en esta tablita los resultados del laboratorio de hemostasia. Fíjense que tiene un tiempo de protrombina, que es una prueba global de screening que evalúa la vía extrínseca y la vía final común, que dio un resultado de 91%, siendo el rango de referencia de 70 a 120, es decir, que era normal. Y el tiempo de tromboplastina parcial activado, que es también una prueba global de screening que evalúa en este caso la vía intrínseca, fíjense que da 85 segundos, cuando el rango de referencia es de 25 a 40 segundos. Por lo tanto, este APTT estaba prolongado. Les mostramos entonces el algoritmo que deberíamos seguir cuando nos encontramos con un APTT prolongado. Fíjense que lo primero que deberíamos hacer es hacer una mezcla con plasma normal y evaluar si corrige o no corrige. En el caso de que corrija con el agregado de plasma normal, nos vamos a guiar hacia un probable déficit de factores de la vía intrínseca. Por el contrario, si no corrige, tendríamos que estar pensando en la presencia de algún inhibidor. Aún así, un APTT prolongado en este contexto de una paciente con un lupus eritematoso sistémico debería hacernos pensar en primera instancia en la presencia de un anticoagulante lúpico. Y eso es lo que solicitó el médico y lo que se realizó ese día en el laboratorio. Bueno, antes de ver los resultados que tuvimos de nuestra paciente, vamos a repasar un poco algunos conceptos. El anticoagulante lúpico es el más frecuente de los inhibidores adquiridos y son anticuerpos que están dirigidos contra proteínas que tienen alta afinidad por los fosfolípidos, como por ejemplo la beta-2-glicoproteína o la protrombina humana. La particularidad que tienen es que interfieren in vitro con las reacciones de coagulación dependientes de fosfolípidos, y esta es una característica de la cual nos vamos a valer para su detección en el laboratorio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para detectar el anticoagulante lúpico en el laboratorio? Necesitamos realizar un procedimiento que consiste básicamente en 3 pruebas. Vamos a necesitar pruebas de screening con fosfolípidos en baja concentración. Si estas pruebas dan alteradas, tenemos que hacer ensayos de mezcla con plasma normal y por último tenemos que hacer pruebas confirmatorias con fosfolípidos concentrados. Y todo esto se lleva a cabo para evidenciar la dependencia de fosfolípidos que tiene el anticoagulante lúpico. Estas pruebas que están anotadas acá son las pruebas que utilizamos nosotros en nuestro laboratorio para la detección de anticoagulante lúpico. Lo que dicen las recomendaciones es que al menos se utilicen 2 pruebas con diferentes mecanismos de activación y en este caso nosotros utilizamos el tiempo de tromboplastina parcial activado o APTT, el tiempo de coagulación con sílica o SCT que evalúa también la vía intrínseca al igual que el APTT pero tiene como activador la sílica, el tiempo de veneno de víbora de Russell diluido,
que el veneno de víbora de Russell lo que hace es activar directamente el factor 10 a factor 10 activado, y en este caso el reactivo está diluido porque lo que queremos lograr es que tenga bajas concentraciones de fosfolípidos. Y por último se utiliza también el tiempo de protrombina diluido, que al igual que la prueba anterior tiene el reactivo diluido para lograr una baja concentración de fosfolípidos para las pruebas de screening y de esta manera lograr mayor sensibilidad para la detección del anticoagulante lúpico. Ahora sí, entonces vamos a ver los resultados que se obtuvieron con la muestra de nuestra paciente. Fíjense, el TP ya lo habíamos visto, 91%. Nos tenemos que fijar primero en el tiempo de trombina, y esto es porque queremos descartar la presencia de heparina en este plasma, ya que la presencia de heparina nos va a dar falsos positivos para el anticoagulante lúpico. Entonces, antes de analizar todo el resto de las pruebas, lo primero que tenemos que ver es el tiempo de trombina. Una vez que el tiempo de trombina nos dio normal, ya descartamos la presencia de heparina y ahí podemos continuar con el análisis. Fíjense que en este caso nos dio 16 segundos, siendo el rango de referencia entre 13 y 19, por lo tanto nos da dentro del rango de referencia y podemos seguir. Vamos a analizar primero entonces el APTT. Tenemos entonces el APTT normal, que ese día fue de 29 segundos, el APTT de nuestra paciente, que ya lo veníamos viendo, que fue de 85 segundos, y el APTT de la mezcla dio 36 segundos. ¿Cómo vamos a ver si corrige o no corrige? Tenemos que calcular el índice de Rosner o el ICA, que se calcula como el APTT de la mezcla menos el APTT normal sobre el APTT del paciente, por 100. Si da menos de 10%, podemos decir que corrige por el agregado de plasma normal, y si da más del 10%, no corrige por el agregado de plasma normal. Ahí en la diapositiva tienen las cuentas con los valores que nos dio para nuestra paciente, y yo les cuento que da 8%, por lo tanto da menos del 10%, y podemos decir que corrige por el agregado de plasma normal. Seguimos entonces con el tiempo de coagulación con sílica, el SCT. Fíjense que se informa SCTS, que es la prueba de screening con fosfolípidos en baja concentración. Después se informa el SCTM, que es la prueba de screening de la mezcla, y el SCTC, que es el confirmatorio con fosfolípidos en alta concentración. Vamos a analizarlo más en detalle. El SCT screening de nuestra paciente dio 116 segundos. El SCT de la mezcla dio 42 segundos y el confirmatorio dio 156 segundos. Para ver si corrige o no corrige, fíjense que el SCT de ese día fue de 39 segundos, que no está acá informado, pero igual más adelante lo vamos a ver, que también se hace con el pool de plasma normal de ese día. Si lo comparamos con el SCT de nuestra paciente, que fue de 116 segundos, podemos decir que está prolongado. Entonces tenemos que ver si corrige o no corrige por el agregado de plasma normal. Lo calculamos de la misma manera que hicimos con el APTT a través del ICA. En este caso, si el punto de corte es distinto, si es menor a 12% decimos que corrige, si es mayor al 12% no corrige. En el caso de nuestra paciente, les cuento que corrige, si quieren después ustedes pueden hacer las cuentas, pero corrige por el agregado de plasma normal, y lo siguiente que se informa es la razón normatizada. ¿Cómo se calcula la razón normatizada? Es el screening del paciente sobre el screening del normal dividido el confirmatorio del paciente sobre el confirmatorio del normal. En este caso esta cuenta da 0,65 y tenemos un punto de corte de 1,17. Es decir, si da menor a 1,17, esta prueba confirmatoria es negativa. Si da mayor a 1,17, la prueba confirmatoria es positiva. En este caso tenemos un tiempo de coagulación con sílica prolongado que corrige por el agregado de plasma normal y una prueba confirmatoria negativa. Seguimos entonces con nuestro análisis. Aunque nos haya dado negativo por el tiempo de coagulación con sílica, tenemos que tener en cuenta que el anticoagulante lúpico es muy heterogéneo y por eso hay que realizar varias pruebas para aumentar la probabilidad de detectarlo. Entonces, aunque nos dé negativo por una prueba, tenemos que seguir analizando el resto, porque aunque nos dé positiva en una, ya podemos decir que tenemos anticoagulante lúpico positivo. Entonces seguimos en este caso con el tiempo de protrombina diluido. Fíjense que se informa el TP diluido del paciente
el normal y el TTI, que es nada más ni nada menos que la razón normatizada, tal como la vimos para el tiempo de coagulación concílica. En este caso, para el paciente dio 47 segundos y el normal de ese día dio 48 segundos. Fíjense que en este caso no está prolongada esta prueba y la razón normatizada da 0,98, siendo el punto de corte 1,25. Como nos da menor a este punto de corte, podemos decir que según esta prueba también tenemos una prueba confirmatoria negativa. Seguimos entonces con el DRBBT. Fíjense que se informa el screening, que era del screening del normal, que era con bajas concentraciones de fosfolípidos, el screening del paciente y el confirmatorio del paciente, que es con altas concentraciones de fosfolípidos. En este caso, nuestro paciente nos dio 34 segundos y el normal de ese día dio 32 segundos. Por lo tanto, tampoco esta prueba estaba prolongada. La razón normatizada da 0,96, siendo el punto de corte 1,18. Entonces, por esta prueba también decimos que el anticoagulante lúpico es negativo. ¿Cómo interpretamos entonces lo que acabamos de ver? Tenemos pruebas de screening prolongadas, el APTT y el tiempo de coagulación concílica, que corrigen con el agregado de plasma normal, y tenemos pruebas que no acortan con fosfolípidos concentrados, es decir, pruebas confirmatorias negativas. Con todo esto podemos decir que tenemos un anticoagulante lúpico no detectable. Volvemos entonces a mostrarles el algoritmo. Recordamos que cuando teníamos un APTT prolongado teníamos que hacer la mezcla con plasma normal y ver si corregía o no corregía. En nuestro caso corrige por el agregado de plasma normal, entonces tenemos que inclinarnos hacia un probable déficit de factores de la vía intrínseca. Por lo tanto, lo que se hizo ese día en el laboratorio fue realizar un dosaje de estos factores. Veamos entonces los resultados que obtuvimos. Fíjense que tenemos un factor 8 de 148%, cuando el rango de referencia es de 50 a 150%, un factor 9 de 84% y nos encontramos con un factor 11 de menos del 5%, es decir, con una actividad muy disminuida. Esto nos hace pensar entonces que este APTT prolongado podría tratarse por una deficiencia de factor 11. Sin embargo, cuando vamos a ver los antecedentes de esta paciente, fíjense que en noviembre de 2017 están los resultados que veníamos viendo hasta ahora, un TP de 91% y un APTT de 85 segundos. En el año 2016 tiene un antecedente de APTT de 54 segundos, es decir, que ya estaba prolongado, pero en los años 2015 y 2014 nos encontramos con valores de APTT que están dentro del rango de referencia. Esto entonces nos tiene que llamar la atención y tenemos que pensar que esa deficiencia de factor 11 no puede ser una deficiencia congénita, porque si no tendríamos que tener antecedentes de APTT prolongados durante toda la historia de nuestra paciente. Por lo tanto, nuestra paciente lo que tiene es una deficiencia adquirida del factor 11. Y lo que tenemos que ver desde el laboratorio es por qué motivo tiene esta deficiencia adquirida. Para responder esta pregunta vamos a repasar algunos conceptos primero. Vamos a definir lo que es un inhibidor adquirido. Son inmunoglobulinas que afectan una o varias etapas del mecanismo de la coagulación, prolongando las pruebas correspondientes al inhibir específicamente un factor de la coagulación o al interferir en su reacción. ¿Cómo se clasifican los inhibidores adquiridos? Pueden ser haloanticuerpos o autoanticuerpos. Los haloanticuerpos se presentan en pacientes que tienen deficiencias congénitas como consecuencia de la terapia de reemplazo o de transfusiones de plasma. Es decir, por ejemplo, un paciente que tiene una deficiencia congénita de 8, yo le doy factor 8 exógeno como terapia de reemplazo y va a generar anticuerpos anti ese factor 8 exógeno. Esos serían haloanticuerpos. Los autoanticuerpos se dan en pacientes que no tienen antecedentes previos de pruebas de la coagulación prolongadas o de manifestaciones clínicas y en contextos clínicos de enfermedad autoinmune o también por la administración de algunas drogas. En ese caso vamos a tener autoanticuerpos. En el caso de nuestra paciente ya podemos definir que tiene
anticuerpos porque recordemos que tenía un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y además no tenía antecedentes previos de pruebas prolongadas o de manifestaciones clínicas. Por lo tanto, ya podemos definir que tiene autoanticuerpos. Por otra parte, los podemos clasificar como inhibidores adquiridos de interferencia o específicos. Los inhibidores de interferencia van a interferir en alguno o varios pasos del mecanismo de la coagulación y no van a estar dirigidos hacia un factor específicamente. Por el contrario, los inhibidores específicos sí van a estar dirigidos hacia un factor de la coagulación y pueden clasificarse a su vez en neutralizantes y no neutralizantes. Los neutralizantes van a estar dirigidos hacia epitopes activos del factor en cuestión, mientras que los no neutralizantes se van a dirigir hacia otros epitopes y en general lo que van a producir es un aumento en la depuración del factor. ¿Cómo hacemos desde el laboratorio para poder caracterizar un inhibidor? Bueno, primero vamos a ver si se trata de un inhibidor específico o un inhibidor de interferencia. Para esto tenemos que hacer la determinación de la actividad del factor en cuestión en diluciones progresivas del plasma de nuestro paciente y del normal. Vamos a graficar las curvas de la actividad en función de la concentración y la vamos a comparar con la del plasma normal. Si las curvas nos dan paralelas, podemos hablar de un inhibidor específico. Si las curvas no nos dan paralelas, hablamos de un inhibidor de interferencia. Lo que vemos es que a medida que aumentan las diluciones, se diluye el efecto inhibitorio del inhibidor de interferencia y vemos un aumento relativo de la actividad del factor. Por eso las curvas no son paralelas. Les mostramos la curva que nos dio a nosotros con nuestra paciente, que si bien gráficamente podemos decir que no se ven paralelas, lo que tenemos que tener en cuenta es que matemáticamente los diferentes puntos de la curva no superen un 20% de diferencia. Y en este caso fue lo que sucedió, nuestras curvas no superaban ese 20%, por lo tanto podemos decir que era paralela a la del plasma normal y en consecuencia podemos decir que estamos en presencia de un inhibidor específico. Para repasar, tenemos una paciente que tiene un inhibidor adquirido que es un autoanticuerpo y que es específico. Una vez que definimos que nuestro inhibidor es un inhibidor específico, tenemos que ver ahora si es neutralizante o no neutralizante. Para ello vamos a hacer la corrección en la actividad coagulante del factor 11 por el agregado de plasma normal. Si no corrige, estamos ante la presencia de un inhibidor neutralizante, porque al dirigirse a los epitopes funcionales, por más que yo le agregue el factor 11 por el agregado de plasma normal, igual se va a ver inhibida su actividad. Entonces vamos a ver que no corrige por el agregado de plasma normal. Por el contrario, cuando es no neutralizante, sí corrige por el agregado de plasma normal. En este caso les mostramos los resultados que nos dieron ese día para nuestra paciente. Fíjense que le dio un 3% de actividad. El normal de ese día dio una actividad de factor 11 de 138% y la mezcla dio 80%. El valor esperado para la mezcla era de 71%, por lo tanto podemos decir que en este caso corrige por el agregado de plasma normal. Al corregir la actividad coagulante del factor 11 por el agregado de plasma normal, lo podemos definir como un inhibidor específico no neutralizante. Bueno, para concluir entonces con la caracterización de nuestro inhibidor, tenemos un inhibidor adquirido que es un autoanticuerpo, que es específico y es no neutralizante. Por lo tanto, nuestra paciente tiene una deficiencia adquirida de factor 11 por la presencia de un inhibidor adquirido específico no neutralizante del factor 11. Entonces, para entrar en tema vamos a repasar algunas características del factor 11. Se trata de una serinoproteasa de síntesis hepática. Es un factor que participa en las primeras etapas de las vías de coagulación intrínseca. Es una proenzima del factor 11 activado que contribuye a la formación y a la estabilidad de la fibrina, porque posteriormente va a activar al factor 9. Presenta una vida media de 48 a 72 horas y un valor de referencia de 50 a 150%.
En cuanto a la patología en sí, se desconoce la patogenia exacta del inhibidor adquirido del factor 11 y comentarles que existen muy pocos casos publicados en la literatura, debido a que los inhibidores adquiridos del factor 11 son extremadamente raros. Para mencionarles algunos ejemplos, tenemos el caso de un paciente de 71 años que tiene una neoplasia hematológica sumado a un inhibidor adquirido del factor 11, el de un niño que tiene una enfermedad autoinmune como la glomerulonefritis membranoproliferativa y también un inhibidor adquirido de factor 11, y el de una mujer de 20 años que tiene lupus eritematoso sistémico y un inhibidor adquirido del factor 11. Este trabajo nos resulta interesante porque los autores mencionan que el desarrollo de autoanticuerpos contra factores de la coagulación va a ocurrir en un 10 a un 15% de pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Y solo un bajo porcentaje de ellos son los que van a exhibir anticoagulantes que van a bloquear las primeras etapas de la coagulación, como lo es el factor 11. En cuanto a las manifestaciones clínicas de los pacientes que presentan una deficiencia adquirida del factor 11, generalmente se asocian con alteraciones hemostáticas mínimas o nulas. Y si bien no vamos a observar una buena correlación entre el nivel plasmático del factor 11 con la severidad del sangrado, hay que tener en cuenta que hay cirugías que involucran mucosas, como la oral, la nasal o la del tracto genitourinario, que van a estar asociadas a un mayor riesgo de sangrado. Y es por eso, si recordamos, cuando la paciente se presenta al servicio de nefrología, los médicos piensan en realizarle una biopsia renal. Sin embargo, al cuadro clínico que presentaba, deciden suspender este procedimiento debido a este riesgo incierto que presentaba la paciente de sangrado. En cuanto al tratamiento, en la mayoría de los casos no va a ser necesaria una terapia específica. Esto es por lo que estábamos viendo de las manifestaciones clínicas que generalmente eran mínimas o nulas. Pero ahora bien, si tenemos una paciente que tiene una deficiencia adquirida del factor 11 y tiene que ser sometida a una cirugía o ha sufrido un trauma, se le puede indicar infusiones de plasma o inhibidores de la fibrinólisis. Y hay que tener presente que la terapia a largo plazo va a ser tratar la enfermedad de base, ¿sí? Porque se trata de una patología que es adquirida. En este caso, de nuestra paciente, la terapia va a estar dirigida a controlar la actividad del lupus eritematoso sistémico. Para esto se van a usar drogas antimaláricas, que lo que hacen es tratar los síntomas constitucionales como la fiebre, la fatiga, las musculoesqueléticas o las cutáneas, y en estos casos el agente más utilizado va a ser la hidroxicloroquina. Otra de las opciones es utilizar corticosteroides, que además de reducir la inflamación, van a inmunomodular el sistema inmune innato y adaptativo para mejorar las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico. Volviendo al caso clínico, repasemos un poco. El 15 de noviembre del 2017 la paciente consulta con nefrología debido al cuadro clínico que estaba presentando, en donde los médicos de este servicio piensan en una probable indicación de punción de biopsia renal. El 17 de noviembre de ese mismo año le solicitan un laboratorio y luego el 14 de diciembre del 2017, debido a los parámetros que se encontraron en el mismo, se realiza una interconsulta con el servicio de hematología, quienes deciden ponerla en internación a la paciente para poder estudiarla con una mayor profundidad debido a la aparición de esta patología. Entonces, ahora que la paciente se encuentra internada en nuestra institución, los médicos deciden realizar un dosaje de factor 11 basal y posterior a 3 unidades de plasma fresco congelado para poder evaluar el comportamiento del inhibidor a modo de prueba terapéutica y también para poder terminar de caracterizar el mismo. Vamos a observar entonces en el gráfico los valores que obtuvimos. En el tiempo basal, la paciente presenta un factor 11 de 5%. A las 4 horas post-infusión del plasma fresco congelado, presenta 22% de factor 11. Y a las 6 horas presenta 8% de 11, terminando las 24 horas con un 5% de 11. Como podemos observar, la vida media del factor 11 es de 48 a 72 horas, con lo cual hubiésemos esperado a las 48 horas que desciendan los valores a la mitad, y lo que podemos observar es que recién a las 6 horas ya casi tenía los valores iguales a los del inicio, ¿sí? Tenía 8% y había arrancado con un 5% de 11.
Es por esto que podemos observar en el gráfico que presenta una disminución bastante abrupta de este factor después de la infusión del plasma fresco congelado. Ahora bien, comparémoslo con una paciente que presenta un déficit congénito de 11, que es la línea azul. El valor basal de este factor es de 1%, a las 4 horas post-infusión va a ser de 46% y a las 24 horas de 32%. Con lo cual, si comparamos ambas curvas, podemos determinar que nuestra paciente lo que presenta es una depuración acelerada de este factor 11, que esto podría llegar a ser debido a la naturaleza del autoanticuerpo que presenta. Ahora vamos a ver cómo fue evolucionando los niveles de factor 11 de la paciente según el tiempo y el tratamiento que fue recibiendo. La línea azul representa los niveles de factor 11, la línea verde el rango mínimo que es 50% y la roja el rango máximo que es 150%. Ella comienza con niveles bajos de factor 11 y debido a su cuadro clínico y al diagnóstico que tenía, los médicos deciden comenzar a tratarla para su lupus eritematoso sistémico con hidroxicloroquina y meprednisona. Sin embargo, no mostraba mejoría en los niveles del factor involucrado, como así tampoco de los parámetros renales. Es por esto que el 29 de diciembre del 2017 cambian el tratamiento a micofenolato 1 gramo. Y es ahí donde comienza a verse un aumento progresivo de los valores de la actividad del factor 11. El 30 de agosto del 2018 duplican la dosis de micofenolato a 2 gramos y luego en el mes de abril la paciente comienza a presentar complicaciones del lupus eritematoso sistémico, conocida como pulmón encogido activado. Es una complicación del sistema pulmonar, lo que lleva a los médicos a tomar la decisión de comenzar a tratarla a la paciente con infusiones de rituximab. Las mismas fueron aplicadas el 25 de abril del 2019 y el 9 de mayo del 2019. Posterior a estas infusiones, la paciente alcanza los valores máximos de factor 11 hasta ese momento. Luego podemos observar una disminución de este factor con una posterior aumento nuevamente del mismo. En noviembre del 2019, la paciente comienza con corticoides y es ahí donde los médicos empiezan a preguntar si es momento de retomar el tratamiento para su lupus eritematoso sistémico. Se preguntan si van a utilizar micofenolato o rituximab, finalmente decidiéndose por rituximab, que van a ser 2 infusiones el 9 de enero del 2020 y el 22 de enero del 2020. Ahora bien, había algo a los médicos que les llamaba la atención y era que mientras la paciente presentaba valores de 11 normales, seguía teniendo el APTT prolongado. Y tengamos en cuenta que estamos en un contexto de una paciente con un lupus eritematoso sistémico, a la cual se la estaba siguiendo de cerca con el anticoagulante lúpico. Entonces repasemos un poco cuáles fueron los resultados de este. Al inicio presentaba un anticoagulante lúpico negativo con un factor 11 menor al 5%. Luego, avanzando con el tiempo, le volvió a dar negativo el anticoagulante lúpico y el factor 11 comenzó a elevar de a poco. Posteriormente, el anticoagulante lúpico, en el momento en que el APTT era prolongado y el 11 era normal, ahí le había dado positivo, para luego volver a negativizar el anticoagulante lúpico y tener un descenso en el factor 11 con un valor de 20%. Entonces ahora vamos a ver cómo fueron las determinaciones del inhibidor lúpico en este periodo de tiempo. Entonces, recordemos que al momento del diagnóstico, el 17 de noviembre del 2017, la paciente presentaba pruebas de sílica clotting time prolongadas. Otra forma de verlo es hacer una razón del sílica clotting time paciente sobre normal, el cual el punto de corte va a ser 1.30, con lo cual acá podemos definir que la misma se encuentra prolongada y luego se hace la corrección con el plasma normal y nos da que corrige. Otra de las razones que podemos realizar es la DRBBT, que es razón paciente sobre normal, que en este caso nos da no prolongado, entonces podemos llegar a la conclusión en conjunto de que la paciente en este momento presenta un anticoagulante lúpico negativo. Ahora bien, ¿qué pasó en el momento en que la paciente tenía un APTT prolongado, pero el factor 11 le daba normal? Como podemos observar, la razón del sílica clotting time paciente sobre normal da prolongado. En este caso no corrige, ¿sí? Acá ya nos puede empezar a hacer un poquito de ruido.
y luego la razón del DRBBT paciente sobre normal da prolongado y tampoco corrige. Con lo cual podemos llegar a una conclusión final que en este momento del cuadro la paciente tiene un anticoagulante lúpico positivo. Y el parámetro que fue decisivo para hacer este cambio fue el DRBBT, ¿sí? El veneno víbora de Russell diluido. Otro detalle que es importante tener en cuenta, que la razón normatizada de RBBT screening sobre confirm nos da un valor de 1.69. Esto es mayor al valor de corte, con lo cual podemos decir que esta prueba acorta con el agregado de fosfolípidos concentrados y esto nos lleva a la conclusión de que las pruebas confirmatorias son positivos. Esto sumaría al diagnóstico de un anticoagulante lúpico positivo. Y para ver el resultado negativo más actual que tiene la paciente, que es del 30 de octubre del 2019, podemos observar que la razón paciente sobre normal del Silica Clotting Time es prolongada, que no corrige, y que la razón del DRBBT paciente sobre normal es no prolongada, con lo cual en conjunto con estas pruebas podemos determinar que en este momento de la paciente el anticoagulante lúpico es negativo. Otra de las pruebas que nos pueden servir para el diagnóstico de la paciente que tiene un lupus eritematoso sistémico son los anticuerpos antifosfolípidos, como la anticardiolipina y la anti-beta-2-glicoproteína, que como podemos observar, en el día de la fecha en que la paciente presentaba el anticoagulante lúpico positivo, es cuando presenta los valores más elevados de los mismos. Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, les había comentado que el 22 de enero del 2020 se había realizado una infusión con rituximab. Sin embargo, en ese momento la paciente refiere picazón en miembros superiores e inferiores y comienza con una reacción alérgica. Es por esto que se decide suspender el tratamiento por completo. Y en el mes de marzo de este mismo año, ante una sospecha de alergia a rituximab, se decide consultar con el sector de alergias para la testificación para aeroalérgenos. Comentarles que al día de la fecha la paciente se encuentra estable, con valores de 11 y APTT normales. Sin embargo, es importante saber si es alérgica o no al rituximab. Tengamos en cuenta que se trata de una enfermedad crónica la que tiene, y en caso de que llegara a necesitar una infusión de la misma, es de suma importancia saber si es posible este tratamiento o no. Y como vimos que se trata de un caso muy interesante y poco frecuente, el mismo fue presentado en un congreso el año pasado en Australia, en donde participaron parte del plantel de laboratorio y médicos del Hospital Italiano de Buenos Aires. En el mismo se presentó en una de las imágenes, como podemos observar acá, además de todo el caso clínico completo, la evolución del factor 11 según el tiempo que transcurría y la medicación que fue recibiendo la paciente. Vale aclarar que no vamos a ver el descenso del factor 11 debido a que el mismo fue posterior a la presentación del póster en este congreso. Como conclusiones del mismo se puede mencionar: se postularía un mecanismo patológico de eliminación acelerada del factor 11 por un autoanticuerpo no neutralizante antifactor 11 debido a: fue detectado en una paciente con antecedente de APTT normal en los años previos, por eso podemos decir de que es adquirido, ¿sí? Vimos una ausencia del efecto inhibitorio en los estudios de mezcla de APTT y dosaje de factor 11, esto fue antes de que la paciente presenta un inhibidor lúpico positivo. La paciente tenía una depuración acelerada del factor 11 después de la infusión de plasma fresco congelado, y los niveles de este factor mejoran y se normalizan después del tratamiento con micofenolato y rituximab respectivamente. Entonces, para hacer un cierre sobre este caso clínico, tenemos que tener en cuenta que la paciente tiene HIV y una enfermedad autoinmune de base que es el lupus eritematoso sistémico. Y según la variación de los tratamientos que iba recibiendo, van a aparecer y desaparecer diferentes efectos sobre el sistema de coagulación, la recuperación de niveles de factor 11 y la presencia de anticoagulante lúpico transitoriamente. Y también comentarles que la paciente, durante su evolución, no había presentado manifestaciones de sangrado, sin embargo, tampoco fue desafiada hemostáticamente. Recordemos que la biopsia renal no se le realizó, se la había suspendido, y tampoco fue intervenida quirúrgicamente, ¿sí? Y obviamente repetirles nuevamente que la paciente en el día de hoy se encuentra estable. Ahora entrando en lo que es el laboratorio,
En cuanto a la etapa preanalítica, vamos a utilizar plasma poro en plaquetas obtenido con citrato de sodio 3,2%. Recordemos que la muestra debe estar bien enrasada y no debe estar coagulada. Vamos a tener una relación anticoagulante sangre 1:9 y recordemos que es necesario corregir el volumen de anticoagulante en pacientes con hematocrito mayor al 55%. En cuanto a la etapa analítica, en el sector de hemostasia del Hospital Italiano de Buenos Aires, tenemos los equipos ACL TOP, que son coagulómetros fotoópticos que detectan cambios de absorbancia al producirse la malla de fibrina. Vamos a observar gráficos de absorbancia en función del tiempo y se miden a longitudes de onda de 671 nanómetros. Esto nos permite eliminar interferencias de muestras hemolizadas, ictéricas o lipémicas, debido a que presentan picos máximos de absorbancia a otras longitudes de onda. En cuanto al control de calidad interno, se procesan 3 niveles de controles comerciales a diario. Tenemos el nivel normal, acá tenemos un ejemplo del factor 11 en este nivel, y el nivel patológico low, que es para pruebas clásicas, y el patológico special test 2, que es para pruebas especiales. En cuanto al control de calidad del anticoagulante lúpico, tenemos controles negativos, en donde se utiliza un pool normal, y control positivo, que se utiliza el Hemosil LA Positive Control. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el Silica Clotting Time Screening y Confirm. Con respecto al control de calidad externo, el laboratorio del Hospital Italiano de Buenos Aires se encuentra acreditado por el Colegio Americano de Patólogos de Estados Unidos, para lo cual se procesan diferentes surveys. Lo que afecta a lo que son las pruebas clásicas y los factores es el CGE, que es un survey extendido, y lo que son los inhibidores, CGE-S1. Acá tenemos un ejemplo de un informe de la actividad del factor 11. Como podemos ver, se procesan 2 muestras. El CAP hacen 2 envíos al año, en cada una de ellas 2 muestras diferentes. Acá tenemos el CGE-03 y CGE-04. Esto corresponde al segundo envío anual. En el primer parámetro vamos a ver el resultado que informó el laboratorio. Le sigue la media, el desvío estándar, como así también el índice de desvío estándar, el número de laboratorios participantes y los límites de aceptabilidad, que como podemos observar, los valores informados por el laboratorio se encuentran dentro de estos parámetros, con lo cual el control de calidad externo de la actividad de factor 11 en este momento se encuentra aceptado. Y para cerrar, en cuanto a las conclusiones, se debe sospechar de un déficit adquirido ante una manifestación de sangrado o una prolongación de pruebas de screening en pacientes sin antecedentes previos. Si bien los algoritmos son una herramienta útil para la interpretación de las pruebas diagnósticas, hay que tener en cuenta que existen excepciones, como vimos en nuestro caso clínico. Y dada la escasa experiencia en todo lo que es esta patología de deficiencia adquirida de factor 11, se debe realizar una evaluación individual teniendo en cuenta el cuadro clínico de cada paciente. Como así también destacar la importancia de la detección y la caracterización de los inhibidores adquiridos para poder así realizar el tratamiento y el manejo clínico del paciente de manera adecuada. Tengamos en cuenta que no va a ser el mismo tratamiento según el tipo de inhibidor que el paciente presente. Esta es la bibliografía consultada. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, a las residentes por apoyarnos y al sector de hemostasia por toda la ayuda y todos los consejos que nos dieron durante este Ateneo.